dormir poco para ser rico y famoso, ¿no? Esto son tonterías enormes. Y dormir poco solo lo dicen los que no tienen mucho cerebro. De que dormir es lo más importante que hacemos a lo largo de la vida. Dormir mal no es normal. Que te hayas acostumbrado no lo hace menos problemático. Y el impacto es mucho mayor de lo que crees. Hoy tenemos con nosotros a Eduard Estivill, médico y uno de los mayores referentes en el estudio del sueño en habla hispana. Lleva décadas explicando por qué el descanso no es un lujo, sino una condición básica para la salud. Y los psiquiatras también, pobres, porque no había otra manera, no se sabía más, hacían curas de sueño, que se llamaba, ¿no? Que era simplemente poner como unas inyecciones básicamente de anestesia que te dejaban cao durante 3 días, y esto le llamaban curas de sueño, ¿no? Cuando yo estaba trabajando como neuropediatra, claro, las enfermedades neurológicas en los niños son muy duras, ¿no? Claro, tú ves niños que a lo mejor te vienen porque tienen un ataque epiléptico y después los estudias y resulta que hay un tumor. Hacer ejercicio es muy importante y cada vez más se demuestra, pero no solamente para la gente joven, sirve para toda la vida hay que hacer ejercicio. Toda la vida nos tenemos que mover. ¿Qué recomendación le darías a una persona con menopausia para poder dormir mejor? En el episodio de hoy ¿Tú? ¡Ah! ¡Buah! Luz blanca, tío. ¡Buah! Necesito un poco de luz. ¿Qué pasa? ¿Qué es Marco Llorente ahora o qué? No, tío, pero es que no estoy durmiendo nada bien, te lo prometo. Bueno, es que para eso hicimos el podcast con Eduard Estivill, que toda la gente de casa tiene que escuchar. Hostia, pues corriendo a verlo. Vamos allá. En España, 1 de cada 7 personas toma pastillas para dormir y, sin embargo, siguen sintiéndose cansados. Estas dudas y muchas más las responderemos hoy con Eduard Estivill. Bienvenido, Eduard Estivill, a Salud al Oído. Encantado de estar con vosotros y sí, las pastillas y muchas cosas más, porque puedo estar hablando 3 días seguidos sobre el sueño, pero bueno, vamos a sintetizar. Totalmente. Antes de entrar al trapo, nos gustaría preguntar una cosa que creo que todo el mundo debería saber y es la siguiente. ¿Por qué estudiaste el sueño? O sea, al final podrías haber ido a muchas cosas y te fuiste al sueño. Bueno, porque la vida yo pienso que son muchas casualidades o situaciones que pasan por delante de tu vida, ¿no? En mi caso fue así. Yo estudié medicina también un poco por casualidad, ¿sabes? Porque no sabía qué estudiar y pensé que esta era una carrera fácil y rápida. Imagínate tú lo tonto que estaba yo con 18 años para escoger una carrera fácil y rápida, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho y después cuando terminé, la especialidad que me gustaba y que al final conseguí hacer era la de neuropediatra, es decir, pediatría, pero estudiando básicamente los casos de niños con problemas neurológicos, ¿no? Entonces, tuve la suerte de poder trabajar, hacer esta especialidad en el Valle d'Hebron de Barcelona, y allí una de las cosas que hacíamos para estudiar a los niños enfermos de estas enfermedades neurológicas era hacerles electroencefalogramas, que son estas pruebas que se ponen una serie de electrodos para ver las ondas y así sabíamos si había alguna lesión en el cerebro de estos niños, ¿no? Claro, esta prueba, para que salga bien, has de estar muy quieto. A los adultos es fácil, es muy fácil decirles, estate quieto, no te muevas, ¿no? Pero a un niño no, se mueve continuamente. Y la única manera que teníamos para conseguir que el niño se estuviera quieto era esperar a que se durmiera. Con lo cual, junto con la enfermera, le cantábamos canciones y cuentos y al final todos caían. Y era cuando podíamos hacer la prueba y veíamos las ondas. Esto me introdujo en el tema del sueño, porque hasta aquel momento pues no había nadie que hiciera nada de sueño y solamente se hacía para estas pruebas, ¿no? A partir de aquí tuve la ocasión también de estar unos meses en París, en un hospital en Port-Royal, y allí estudiábamos a los niños con el síndrome de muerte súbita. Son estos niños que se mueren mientras están durmiendo. Y claro, en este hospital también se hacían pruebas de sueño, ¿no? A niños dormidos. Y esto me apasionó porque era algo nuevo, era algo distinto y me gustaba mucho ver las ondas que salían y después ver las enfermedades, ¿no? Cómo se correlacionaban una cosa con la otra. Esto me llevó pues a poder profundizar en el tema del sueño. Tuve la suerte de estar estos 8 años en el Valle d'Hebron haciendo neuropediatría y después me ficharon, porque esto va así con los médicos, en el hospital de San Juan de Dios. Allí con un magnífico jefe que era Emilio Fernández Álvarez, él nos dio la oportunidad de llevar la sección de epilepsia y sueño.
Claro, las personas que tienen, los niños que tienen crisis epilépticas, si les hacemos estudios de sueño o estudiamos el cerebro mientras duermen, es más fácil que se vean las alteraciones del cerebro. Con lo cual allí todos los niños que veíamos cada día, y eso lo hice durante 8 años más, pues pasó que, bueno, sabíamos mucho de sueño, ¿no? Y después, otra vez, como todo en la vida, vinieron circunstancias distintas, ¿no? Pasó por delante la posibilidad de ir a Estados Unidos a profundizar con una beca en el Hospital Henry Ford de Detroit, y a estudiar también patologías del sueño, a una unidad del sueño, ¿no? Y como, bueno, pues como me gusta siempre las cosas nuevas, pues el hospital, pues muy gentilmente me dejaron ir y estuve allí un tiempo para sacar lo que es la especialidad de medicina del sueño. Cuando regresé ya dejé el hospital, dejé la vida hospitalaria, dijéramos, y me dediqué básicamente a la clínica del sueño, ¿no? Formamos nuestra propia clínica y esto fue en el año 89. Y hasta ahora, pues llevamos, bueno, todavía recuerdo cuando empecé, era, bueno, un novato, no había nadie más, ¿no? Confiaron mucho en mí los doctores de Sheus, José María de Sheus, que era el jefe de la clínica de Sheus, y entonces él nos llamó a mí y a la doctora Consuelo Almenar, que los dos habíamos estado en Estados Unidos, para que organizáramos una unidad de sueño, ¿no? Me acuerdo que nos citó y nos dijo, bueno, ¿vosotros qué hacéis? Y le empezamos a explicar pues las patologías del sueño, ¿no? Pero nos cortó enseguida y dice, vale, 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 que no entiendo nada de lo que decís, ¿sabéis qué haremos? Os dejaremos trabajar en nuestra clínica, en la clínica de Sheus, durante un año, y después de un año haremos reunión y si ha ido bien os quedaréis y si no os echaré. Así fue como empezamos, ¿no? Y todavía me acuerdo, el primer mes yo creo que visité a 6 personas. O sea, yo llegaba allí a las Dios. 9 de la mañana, me ponía con el ordenador estudiando y 8 pacientes solo, ¿no? Ahora llevamos más de 70.000 personas Madre en todos mía. los lugares donde tenemos clínicas, ¿no? Evidentemente con todo el equipo. Y este fue el principio, ¿no? Y tuve también la suerte de que en aquel momento, cuando yo regresé, no había nadie que hiciera o que trabajara en una unidad de sueño completa. Completa quiere decir que pueden ir todo tipo de personas con todo tipo de alteraciones del sueño. Porque antes sí que había algunas especialidades que se interesaban por cosas del sueño. Por ejemplo, los psiquiatras, como todos los enfermos con enfermedades mentales duermen mal, sabían mucho de insomnio, pero solo de insomnio. Los pediatras, por ejemplo, sabían mucho de sonambulismo, este tipo de cosas que les pasan a los niños, pero no sabían nada del insomnio del adulto. Los neumólogos y los otorrinos sabían mucho de ronquido, muchísimo, pero nada más. Si tú le pedías que visitara a un niño por un problema de sueño, pues el neumólogo o el otorrino pues no sabía nada, ¿no? En cambio nosotros en Estados Unidos nos formaron de forma global, es decir, hacíamos 2 meses de una especialidad, mira, estudié desde psiquiatría, farmacología, neumología, otorrino, todo lo relacionado con el tema del sueño. Y esto me permitió que cuando regresé a España con esta compañera pudiéramos abrir esta unidad de sueño y por esto fuimos pioneros. De hecho, es la primera unidad de sueño que ha existido en España y bueno, después hay muchas más, ¿no? Pero tuvimos la suerte de ser los primeros. Claro, entiendo que hoy en día cada vez se va conociendo más, pero en aquel momento fue algo como radical. Bueno, nos miraban raro, ¿eh? Sí, se pensaban que esto de estudiar el sueño, claro, las únicas referencias que había era lo que había hecho Sigmund Freud, el psiquiatra, y interpretándolos en sueños, y los psiquiatras también, pobres, porque no había otra manera, no se sabía más, hacían curas de sueño, que se llamaba, ¿no? Que era simplemente poner como unas inyecciones básicamente de anestesia que te dejaban cao durante 3 días, y esto le llamaban curas de sueño, ¿no? No se sabía nada más. Por ejemplo, los neumólogos sí que ya empezaban a saber algo del tema del ronquido. Y poca cosa más, poca cosa más. Por esto, por ejemplo, en aquel momento se utilizaban fármacos, muchos fármacos, quizá todavía más ahora, pero en aquel momento ya se utilizaban muchos fármacos porque no había nada más, es decir, porque no se sabía, o si dábamos pastillas para cualquier cosa de una persona que tuviera algún problema de sueño, ¿no? Y en cambio ahora pues sabemos muy bien que, por ejemplo, las medicaciones
O las pastillas no son ni buenas ni malas, sino que están bien empleadas o mal empleadas. Y sí que hay patologías o alteraciones del sueño que se pueden beneficiar de un tratamiento farmacológico, pero otras no, ¿no? Por ejemplo, la persona que duerme mal porque se toma 20 cafés y 20 colas, pues aquí lo que hay que decirle es que no tome el café y no darle una pastilla para dormir. Claro, al final estaba yo ahí calculando, llevas 36 años Sí, sí. desde que fundasteis la unidad. ¿Qué crees que ha cambiado en las personas de hace 36 años a ahora? Porque antes también tenías pacientes, ¿no? Antes de seguir con el episodio, queremos darte una noticia que puede cambiarte la vida. Si eres fisioterapeuta, entrenador o profesional de la salud y quieres aprender a programar ejercicio a largo plazo, déjanos decirte que tenemos una colaboración con Get Formaciones. Una formación en la cual aprenderás a controlar las variables del entrenamiento y de la carga y así entenderás cómo adaptar e individualizar el ejercicio al contexto de tus pacientes y así te empezarán a hacer caso. Porque sí, sabemos que no te hacen caso y lo sabemos porque Marc y yo, antes de hacer la formación, nos pasaba exactamente lo mismo. Ya son más de 200 exalumnos que se han convertido en expertos del ejercicio y si te gustaría beneficiarte de un 10% de descuento en todas sus formaciones, te invitamos a que pinches en el enlace que te dejamos en la descripción y que digas que vas de parte de Salud al Oído. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Sí, sí, la verdad es que ha cambiado el conocimiento de lo que es la medicina del sueño. Esto hace que la gente cada vez más y bueno, pues sea consciente que dormir es lo más importante que hacemos a lo largo de la vida. Yo cuando explicaba esto al principio de todo, esto en el año 90, recuerdo, 89-90, la primera vez que fui a un programa de televisión que me pidieron que explicara lo que yo hacía, me miraba todo el mundo con los ojos, porque claro, yo hablaba de forma científica, decía, mira, aquí lo que hacemos es hacer una historia clínica, preguntamos al paciente qué es lo que le pasa y buscamos cuál es la causa de su problema del sueño. Si es de mal dormir, buscamos las causas de mal dormir. Si es un problema de un niño que no duerme bien, le enseñamos las normas para que duerma. Es decir, hacemos las cosas de una forma científica como cualquier otra especialidad. Me miraban raro, me miraban muy raro, porque, bueno, suerte que yo cuando lo explico intento hacerlo de una forma muy didáctica, porque si no, no sirve para nada. Esto es una de las cosas que me enseñaron en Estados Unidos, ¿eh? En el hospital que yo, bueno, que me gradué en el tema de la medicina del sueño, una de las cosas, el jefe, Tom Roth, que todavía tengo amistad con él, me dijo, mira, tú, Eduard, cuando vuelvas a España y abras una unidad de sueño, tiene que tener esta unidad de sueño 3 líneas de trabajo. Una es la línea asistencial, es decir, tú tendrás que hacer muy bien las visitas, estar al día, estudiar mucho, es decir, hacer muy bien de médico. La segunda tiene que ser la investigación. Tienes que participar cuando los laboratorios te lo pidan o las industrias te lo pidan en lo que es las investigaciones científicas de cosas relacionadas con el sueño. Esto nosotros hemos hecho muchos ensayos clínicos de laboratorios que nos piden a colaborar con ellos en la investigación. Y lo más importante, me dijo, y esto bueno, me extrañó, ¿no? Porque en realidad no lo había oído nunca, es tienes que comunicar muy bien, tenéis que hacer una línea de comunicación. Le dije, "Bueno, entiendo la de asistencia a la gente, entiendo la de investigación, pero ¿qué quiere decir la de comunicación? Dice, mira, la medicina del sueño, y esto ya pasaba en Estados Unidos, es una especialidad muy nueva y muy poca gente sabe sobre medicina del sueño, con lo cual tienes una gran responsabilidad para llegar a la gente. No utilices nunca, me dijo, no utilices nunca palabras técnicas que no pueda entender todo el mundo. Y si tú utilizas alguna, primero la explicas de otra manera y después dices la palabra técnica. Por ejemplo, os explico una anécdota. Cuando yo la primera vez expliqué lo que era una apnea, es decir, cuando la gente no respira, no dije esta palabra. Yo dije, cuando una persona se queda sin aire, es decir, se le bloquea el paso del aire y este bloqueo se llama apnea, la gente me miraba y pensaba, bueno, entendía lo que yo quería decir. Ahora tú hablas con alguien el que quieras que ronque un poco, la siguiente pregunta y te dicen, y no hago apneas, ¿eh? O hago apneas. O sea, esto ha sido la parte más importante, ¿no? La de comunicación. Y encima me dijo algo muy, bueno, yo pienso que interesante, ¿no? Me dijo, cuando te llamen, porque tenéis que hacer comunicación,
en la prensa, en la radio y en la televisión, que eran los medios que había en aquel momento, ¿no? No me dijo nada de las redes porque todavía no existían, ¿no? Hablo del año 88, cuando estaba yo en Detroit. Y me dijo algo que bueno, pues que seguía a rajatabla, ¿no? Me dice, en cualquier circunstancia que te llamen, tú atiéndelos. Hombre, pero si estoy en medio de una visita o si estoy, yo qué sé, viendo el Barça, tú contesta el teléfono. Y esto hará que ellos, si tú contestas, evidentemente hay situaciones que no puedes contestar, ¿no? Pero sí que puedes atender a la demanda y, bueno, concertar una cita, ¿no? Así lo hicimos desde el principio. Y esto ha hecho que nos convirtamos en referentes de esta patología del sueño. Por ejemplo, no sé, hoy mismo me ha llamado colaboradores de 2 cadenas de televisión y para que interviniera en un pequeño comentario. Claro, cualquier cosa que sale del sueño, pues la marca Estivil, el nombre, la gente lo reconoce, ¿no? Y esto es muy importante, yo creo, muy importante porque te conviertes en referente, ¿no? Y claro, los periodistas, tú lo sabes bien, necesitan, cuando hay una noticia, necesitan que le soluciones el problema. Y yo qué sé, sale una noticia de problemas ahora con el petróleo, pues necesitan un experto en petróleo. Que se va la luz, como nos pasó hace ahora unos meses, pues necesitan un especialista que hable de luz, pero tiene que ser rápido, ¿no? Sobre todo en la radio, ¿no? Y cuando hay algo de sueño también. Y ahora salen continuamente, si os fijáis, noticias sobre el sueño, ¿no? Algunas que son básicamente tonterías, ¿no? Pero bueno, esto también son noticias para desmentir y explicar la verdad. Y esto es lo que nos ha hecho pues muy populares, ¿no? Porque y esto ahora lo he implementado con las redes, ¿no? Porque fíjate que me di cuenta, y no hace mucho tiempo, ¿eh? Me di cuenta que las personas de una determinada edad nos conocen perfectamente a través de la televisión, de la radio o de la prensa. Todo el mundo conoce el Estivill, todo el mundo, no solamente en Cataluña, en España y muchos lugares de Sudamérica, ¿no? Y Centroamérica, porque hemos hecho mucha divulgación en todos los países de habla española o castellana. Y entonces me di cuenta hace 4 o 5 años que me invitaron un periodista me invitó a su casa, o mejor dicho, a hacerme me invitó a hacer una entrevista, ¿no? Y yo pensé, bueno, como ya lo conocía, bueno, sería una más, ¿no? Yo le dije que sí. Y bueno, me citó en un sitio como este, parecido, con 2 butacas y empezamos a hablar, ¿no? Y él me dijo, no, no, esto lo grabamos y bueno, pues pensé, es una forma distinta, ¿no? De hacer una entrevista, ¿no? Y estuvimos con 1 hora hablando, ¿no? Y me dijo, no, 1 hora porque más no. Yo dije, oye, claro que más no, porque las entrevistas en la radio solo pueden salir 10 minutos, ¿no? Como mucho. Y me dijo, no, no, es que esto no es por la radio, esto es para un podcast, ¿no? Yo no sabía ni lo que era un podcast hace 5 años, porque claro, era todo muy nuevo, ¿no? Mucha gente todavía, hay mucha gente de mi edad al menos todavía no lo sabe, ¿no? Pero bueno, esta fue una gran experiencia porque entonces yo con toda mi inocencia le pregunté, bueno, ¿y esto en qué emisora de radio va a salir, no? Dice, no, no, no es para la radio, es para un podcast y lo publicamos en YouTube y lo pondremos, haremos reels en Instagram, tampoco sabía lo que era un reel, pero ya lo he aprendido. Y después lo ponemos en Spotify y ya verás cómo lo verá mucha gente. Lo que pasó fue lo siguiente. Aquellos días me habían invitado a un programa de televisión y la presentadora que conozco muy bien, al terminar, que ellos saben el share, es decir, saben la cantidad de gente que ha visto aquel programa, ¿no? Y aquella franja concretamente, ¿no? Y me dice, estoy contentísima porque lo han visto 300.000 personas y esto para el programa de la televisión era de por la mañana, es un alto, alto índice de participación o de visualizaciones y yo también me quedé encantado, ¿no? Porque me dijo, siempre que vienes, pues siempre lo petamos, ¿no? Al cabo fue 15 días, 20 días, este periodista, que era concretamente Uri Sabat, me llama y me dice, Eduard, tenemos que ir a comer porque tengo que explicar algo que me ha pasado, que estoy muy contento. Y me dice, mira, a tu podcast, que dura 1 hora, lo han visto 2 millones, ahora ya lo llevan casi 3 millones de personas. ¿Cómo dices?
que 3 millones de personas han estado aguantando la chapa de lo que les explicaba o lo que hemos hablado durante 1 hora seguida, y dices, sí, sí, y sobre todo jóvenes. Yo, no, no puede ser, pues los jóvenes no, no pueden aguantar 1 hora al Estivill hablando, ¿no? Y dices, no, no, no te lo creerás, pero es así. Es decir, ahora se ha hecho, claro, ¿qué ha pasado? De los 300.000 de una emisora de radio a 2 millones o 3 que ahora ya lleva este podcast. Claro, 3 millones de personas son mucha gente, ¿no? Y un reel, concretamente de un trocito de lo que hablamos, se ha visto, me parece, son 6 millones de Madre personas, ¿no? mía. Claro, esto es llegar a muchísima gente, ¿no? Y claro, yo entendí que es una gran manera de difundir el sueño, ¿no? Y es lo que hago, ¿eh? Antes os lo comentaba cuando veníamos hacia aquí. Yo, a todo el mundo que me pide para hacer un podcast, yo no elijo si son buenos, malos, ni siquiera os miro, ¿eh? O sea, no tengo ni idea de dónde estáis clasificados ni dónde salís. Me da igual, porque pienso que sea el que sea la difusión que se consiga, vais a llegar a muchísima gente. Muchísima más gente que la que llegaríamos haciendo un artículo en la contra de La Vanguardia, una entrevista que ya me han hecho varias veces y que sí, que siempre la gente pues dice, oh, qué bien, ¿no? Ha salido y qué interesante, pero mucho menos de lo que verán o de las personas que verán este podcast, ¿no? Y esto es muy bueno para la gente joven. Para la gente joven, porque los jóvenes ahora ya no miran la tele, no escuchan la radio y no leen la prensa, ¿no? Pero en cambio están muy bien informados, ¿eh? No son tontos, ¿eh? Y esto se consigue, o ellos lo consiguen, con las redes, ¿no? Pero lo que me extrañaba a mí al principio es que ellos, claro, tú los ves y ves el dedo que corre, ¿no? Es el scroll al río, pasó el rato allí. Esto me pasó con mi nieto, ¿eh? Yo tengo 3 nietos, los dos mayores. El mayor tenía en aquel momento 18 y el otro 16. Y me dice, abuelo, te he visto en Instagram. Y yo, ¿qué dices? ¿Qué es eso? Dice, no, mira, te enseño la red, vamos a bajar de la red, vamos a... Y me dice, no, no, y yo te he escuchado el podcast. ¿Cómo tú eres capaz de escuchar durante 2 horas, o no, perdona, 1 hora a tu abuelo hablando del sueño, que ya lo has oído 20.000 veces, porque ellos, cuando hago a lo mejor una entrevista en casa por la radio o que es por teléfono, pues me oyen, ¿no? Ya se lo saben y hacen broma, ¿no? Dice, has explicado lo mismo otra vez, ¿no? Y me dice, no, no, yo oigo el podcast y como yo, mucha gente. Y yo le digo, ¿cuándo lo escucháis? Dice, no, cuando voy a la facultad, por ejemplo. Él ya empezaba, él estudia ciencias políticas, ya estaba yendo a la Pompeu Fabra, a la universidad, y dice, no, en los ferros, los ferros son los ferrocatas, y los ferrocatas son los ferrocarriles de la Generalitat, como las Rodalies, pero funcionando bien. Entonces me dice, no, no, yo los escucharía, todos los escuchamos en el viaje, cuando tengo un momento, sobre todo los audios, ¿no? Y esto, bueno, me abrió un poco la perspectiva, o pensé que era muy bueno, ¿no? Hacer esto que estamos haciendo. Y es lo que os decía, yo nunca he cobrado por ir a ningún podcast, nunca, y nunca lo haré. Tampoco nunca he pagado, ¿vale? O sea, porque esto me da pues la libertad de ir donde quiera, decir lo que quiera, y así también me beneficio clarísimamente de la difusión de lo que estamos haciendo. Y como solo hablo de sueño, porque solo sé de sueño, yo no soy como estos otros influencers que hablan de todo, ¿no? De inflamación, de sueño, de, de artrosis, de recuperación, de ejercicios. Ya lo veis vosotros mismos, por vuestra profesión hay cantidad de gente que se atreve a hablar de todo, ¿no? Y en cambio, pues bueno, y en sueño igual, ¿eh? Si os fijáis, hay cantidad de gente que no tiene ni idea o que no se ha formado en el tema del sueño y opinan, ¿no? Y dicen, no, yo lo que creo es que la mayoría de las veces son cosas que ya hemos dicho nosotros antes, ¿no? Y se copian o, claro, lo encuentran interesante y lo dicen a su manera, ¿no? Pero bueno, yo pienso que el sueño es una actividad que es tan importante que todo el mundo hace y me parece bien que se difunda, ¿no? Lo único que creo que está muy bien lo que hacemos ahora y lo que hacéis vosotros es ser serios en la difusión, es decir, no hablaremos de tonterías, no hablaremos de los biohackers, o si queréis hablaremos, pero le diremos que son tonterías y simplemente pues intentaremos dar más información científica para que pueda servir a las personas y que descansen mejor. Brutal. Un segundo, antes de seguir con el episodio. Marc, ¿sabías que el 88% de gente que nos ve en YouTube no nos sigue? ¿Qué me dices? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que van a tener 15 años de mala suerte.
Hostia, ¿y qué tienen que hacer para no tenerla? Pues tienen que suscribirse, darle me gusta, porque esto nos ayuda a que podamos seguir teniendo gente de calidad. Hostia, bueno, en Spotify pasa lo mismo, ¿eh? A ver si ¿Qué le pasa van en dando, Spotify? que le vayan dando las 5 estrellitas. Genial. Si nos estáis viendo desde YouTube, comentad, darnos me gusta y suscribiros. Y si estáis en Spotify, darnos las 5 estrellas. Y recordad, si sois un perfil con obesidad o cáncer, Marc está divulgando sobre cáncer en su perfil de Instagram. Aquí os lo dejamos abajo. Y yo estoy divulgando sobre obesidad en mi Instagram. Seguidnos. Seguimos con el podcast. Eduard, ahora la gente conoce un poquito más tu historia. Y a mí me gustaría preguntarte algo más personal y egoístamente también para aprender de ti. Y es lo siguiente. ¿Cómo te sientes, no? Al final, lo que decías, lo del tema de la apnea, por ejemplo, mucha gente seguramente conocerá esta palabra porque te ha escuchado a ti en la tele o porque ha escuchado a alguien que te ha escuchado. ¿Cómo te hace sentir eso a nivel personal a ti? Bueno, yo pienso que, tal como yo viví esta experiencia de formarme en un lugar como era Estados Unidos en aquel momento, y una de las cosas que me contaron y entendí muy bien era comunicar, sobre todo comunicar algo muy nuevo, ¿no? Porque la medicina del sueño es muy nueva, o sea, no hace más de 100 años, ¿no? Que empezamos a estudiar qué pasaba mientras las personas estaban dormidas. Entonces, claro, esto me llena de orgullo, ¿no? El hecho de saber que podemos ayudar a muchísima gente. Bueno, esto tiene mucho que ver también con la manera de ser de cada uno, ¿eh? Yo no lo sé, pero yo he sido Boy Scout cuando era pequeño, era Scout, esto íbamos de excursión y una de las cosas que nos inculcaban o nos daban como valor era hacer cosas por los demás, ¿no? También por mi pasado, yo tuve la suerte cuando tenía 17 años, mi madre, que era muy lista, no había tenido estudios porque pasó la guerra, pero ella dijo que yo tenía que ir a aprender inglés. Inglés, yo no sabía ni dónde se aprendía el inglés, ¿no? Yo no quería ir porque ya tenía mi grupito de música aquí con los Boy Scouts y yo no quería ir. Y le dije, no te preocupes que vamos a encontrar la manera. Encontró una beca de intercambio de estudiantes y tuve la posibilidad de ir a América. Y donde me tocara, claro, tú no podías escoger. Pero tuve una gran suerte, ¿no? Una gran suerte y es que me tocó California. Aterricé en California y bueno, California del año 66, 1966. Y estuve allí el año 66 y el 67. Claro, yo viví todo el movimiento de revolución hippie, pero que no era lo que aquí llegó del amor libre, que también, pero básicamente era una cosa de tipo cultural, la música, las relaciones sociales, la literatura, todo era efervescencia, ¿no? El deporte, por ejemplo, yo recuerdo que en el high school donde yo iba no había ni una persona obesa, porque todos íbamos andando. Aparte nos hacían hacer 1 hora de ejercicio obligatoria dentro de las clases, es decir, como asignatura, y después cuando terminábamos a las 3 de la tarde, 2 horas más de un deporte que tenías que escoger obligatorio. O sea que todo el mundo hacía deporte. Además, como estaba en un pueblo que se llama Carlsbad, que está entre San Diego y Los Ángeles, claro, allí después de comer, que se comía a las 6 de la tarde, a las 7 ya habíamos comido, pero hacía la luz del sol que hace aquí, porque San Diego es muy parecido a lo que tenemos en la mayoría de sitios de España. Y claro, había mar y lo que se hacía en aquel momento era hacer surf. Y lo que hacíamos todos era lo mismo. Encima coincidía, por ejemplo, el tipo de música, ¿no? Yo tuve la suerte de, al estar integrado totalmente en el high school, pues hacer lo que hacían los americanos, ¿no? Que son mis hermanos, ¿no? Porque mi California no tiene nada que ver con los americanos de ahora, ¿no? Por suerte, si me hubiera tocado Wyoming, entonces yo ahora iría con las pistolas, pero como me tocó California en aquellos años, mi cabeza se abrió, se volvió tolerante. Yo he conocido muchísima gente y esto me ha hecho, pues, bueno, pues ser como soy, ¿no? Y claro, lo que os decía, en aquel momento la música que escuchábamos allí era Monday, Monday, na, Mamas and the Papas, Beach Boys, Bob Dylan, toda esta gente empezaban. Y claro, yo tuve la suerte de vivir todo esto en directo, ¿no? Claro, todos son experiencias, pequeñas experiencias que te van, supongo, moldeando, ¿no? Y que hacen que lo que vas haciendo tenga un sentido. Después también la suerte de poder estudiar sueño, ¿no? Y también poder ser pionero. Entonces se junta lo de la música con, porque además hice un grupo de música al volver, que hemos estado cantando 50 años.
tenemos más de 150 canciones grabadas y me lo he pasado muy bien, ¿no? Como yo creo que hemos sido el grupo amateur más profesional que ha habido, porque ensayábamos muchísimo, porque a mí me gusta que las cosas salgan bien, ¿no? Y no podía, bueno, permitir que subiéramos a un escenario desafinando, ¿no? Esto, o con una guitarra desafinada. Supongo que esto hace que lo que se llama, bueno, en catalán tenemos una palabra que se llama tarannà, que es nuestro hacer diario, la manera de ser, que está modificada por toda la historia de una vida, ¿no? Y que todo tiene una pequeña parte de importancia. Y si ahora me preguntas, bueno, ¿y cómo lo llevas esto de que eres tan conocido y todo esto? Bueno, soy tan conocido por estas casualidades, ¿no? Del trabajo. Y me parece muy bien y me gusta que la gente entienda lo que es una apnea y que sepan que lo han aprendido gracias a un pringao que es el Estivill, que ha estado en América y que ha aprendido algo de sueño y que hemos ayudado a muchísima gente, ¿no? Porque lo que me hace más feliz de todo es ver los resultados, ¿no? Y esto es una experiencia que es importante explicarla. Cuando yo estaba trabajando como neuropediatra en los hospitales punteros, ¿no? Como eran el Valle de Hebrón y San Juan de Dios, en aquel momento no había muy poca gente haciendo neuropediatría y el Hospital de San Juan de Dios era puntero con unos médicos espectacularmente buenos, pues claro, las enfermedades neurológicas en los niños son muy duras, ¿no? Claro, tú ves niños que a lo mejor te vienen porque tienen un ataque epiléptico y después los estudias y resulta que hay un tumor. Otros que tienen una enfermedad degenerativa. Claro, la tasa de curación de un niño con un problema neurológico es baja, ¿no? Sí que es cierto que había muchas, por ejemplo, crisis epilépticas que logramos pues curar o ayudar, hemos ayudado a mucha gente, ¿no? Pero básicamente es una especialidad dura, muy dura, ¿no? Con lo cual, claro, el contraste con el tema del sueño, pues no te cuento, ¿no? Porque, claro, de dormir nadie se nos muere, ¿no? Y si lo hacemos mal, bueno, ya procuramos no hacerlo mal, ¿no? No, mira, yo cuando empiezo una visita siempre digo lo mismo, mire, yo haré por usted todo lo que sé, y si no sé más, también se lo diré. Y esto ayuda a que la gente entienda. Y la verdad es que la medicina del sueño es muy gratificante, muy gratificante. Estas personas que vienen, por ejemplo, roncando, o los niños pequeños, ¿no? Que no duermen y gracias a las normas que hemos hecho o explicado o publicado en libros, pues hemos podido ayudarlos, ¿no? Claro, todo esto funciona porque es científico. Es decir, yo no soy un gurú, yo no vengo a explicar mis ideas, ¿no? Yo soy un científico que he estudiado y sigo estudiando y explico lo que la ciencia nos va enseñando, ¿no? Con lo cual, todo lo que os estoy diciendo, aparte de las cosas más personales, son cosas que la ciencia ha constatado, ¿no? De ahí el éxito, de ahí la posibilidad de que la gente lo pueda utilizar, lo entienda, le vaya bien y esto es lo que me gratifica básicamente. Y ya termino, pero con el tema concreto de los niños, tuve la posibilidad de cuando estaba en Detroit hacer trabajos con un pediatra que era muy amigo mío, Richard Ferber, y allí estudiamos una serie de normas para enseñar a los niños a dormir. Claro, estas normas han tenido muchísimo éxito en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues hemos vendido más de 4 millones de libros, ¿no? De estas normas y claro, todavía se siguen vendiendo porque los jóvenes tenéis la manía de ser niños, con lo cual os vamos a seguir ayudando. Con todo el tiempo que llevas en esto, has tenido que ver diferentes tipos de alteraciones en toda tu trayectoria. Ujú. Hoy en día, ¿qué son los errores más comunes que te encuentras, o sea, que pueden provocar alteraciones del sueño? Sí, mira, básicamente son las causas de mal dormir, ¿no? O sea, sobre todo de insomnios, porque de ronquidos y apneas ha habido toda la vida. Lo que pasa es que ahora las sabemos tratar y podemos mejorar la vida de estas personas. En los niños también ha habido niños que han dormido mal toda la vida, pero ahora podemos de alguna manera ayudar a los niños a dormir bien con las normas que hemos enseñado. Pero en cambio, una de las causas de mal dormir más importantes tiene mucho que ver con la vida actual. Hay muchas causas de mal dormir, como te he insinuado antes, ¿no? La gente que toma estimulantes duerme mal, la gente que toma drogas estimulantes duerme mal, la gente que trabaja de noche y ha de dormir de día duerme mal. Todo esto son causas de mal dormir. Pero hay una que es la más importante y es la que explicamos muy bien
con un ejemplo, ¿no? Si nos imaginamos un círculo, la parte de arriba sería la vigilia, la parte de abajo el sueño, pues todo lo que sucede mientras estamos despiertos influye en la calidad de nuestro sueño. Y cuando digo todo lo que pasa durante el día, nos referimos a cosas de tipo laboral, de tipo afectivo, de tipo social, es decir, lo que nos sucede durante la vida. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues que estos estímulos que tenemos ahora durante el día han cambiado muchísimo. Nuestra vida no tiene nada que ver con la vida de nuestros bisabuelos. Los estímulos que tenían los bisabuelos eran mucho mejores para poder dormir, porque el bisabuelo se levantaba cuando salía el sol, iba a trabajar al campo, trabajaba duro, le tocaba la luz del sol, hacía ejercicio y cuando venía el crepúsculo se iba a su casa, cenaba poco para dejar que el estómago estuviera libre de comida y se inventó, entre comillas, sin quien lo supiera, el bisabuelo, lo que se llama el ayuno intermitente y es que no comía nada durante al menos 12 horas, ¿no? Claro, actualmente los inputs de nuestra vida son terriblemente estresantes y además varían mucho. Mira, ayer visité a una abogada que se ha ido a vivir a un pueblecito pequeño de la provincia de Gerona, arriba en el Pirineo, precisamente porque no soportaba la presión de todas las actividades o inputs o estímulos que recibía en la ciudad, ¿no? Y claro, esto hace que la persona acumule tensión durante el día y pueda dormir mal durante la noche. Y esto sucede igual en adolescentes, en adultos, adultos mayores. Todo el mundo sufre este tipo de vida que llevamos, ¿no? Y esto es muy complicado de tratar, porque claro, fíjate, mira que es fácil de entender. Nosotros, cuando tenemos un niño que vemos que tiene un problema para dormir y que no hay ninguna causa médica, sino que hay algo, simplemente unas normas, entonces nosotros explicamos o investigamos cuáles son estas normas y después pues tenemos unos aliados magníficos que son los papás que hacen cumplir estas normas al niño, ¿correcto? Por esto funciona Ujú. bien. Aquí tenemos lo mismo, tenemos una serie de normas durante el día, levántese a la misma hora, haga ejercicio, coma bien por la mañana, procure no mirar la televisión a última hora de la noche, las pantallas, las normas las tenemos todas, pero no tenemos al padre que nos las haga cumplir, ¿sí? Yo te digo a ti, tú haz todo esto, entonces, vale, sí, sí, ya lo hago, pero al final nadie lo hace. O no lo hacemos todo bien, con lo cual, al no tener un padre que nos obligue, pues entonces aquí tenemos el problema, ¿no? Y entonces es cuando empieza este círculo, ¿no? Que durante el día acumulamos tensión, ansiedad, y esto hace que cuando nos vamos a dormir, el cerebro no pueda desconectar y es cuando empieza el mal dormir. Y a partir de aquí el consumo de pastillas, que evidentemente pues es nocivo, porque las pastillas no arreglarán tu día. Entonces no hace falta tomarlas, hay que hacer otro tipo de técnicas. ¿Te encuentras? Entiendo que la principal dificultad con la que te encuentras con tus pacientes es que pese a que tú les das pautas y hábitos, no lo consumen, no lo hacen Claro, bien, no lo ¿no? cumplen porque no hay un Claro, papá, no tengo un papá claro. que me ayude a que cumplirlas. Yo te digo a ti, mira, para hacer bien las cosas, Arnau, has de levantarte siempre a la misma hora, has de desayunar bien, te ha de tocar el sol. Tú lo entenderás todo, lo entiendes todo perfectamente, pero no me vas a hacer caso, porque un día pasa no sé qué, otro día, hoy que tengo esto, hoy lo tengo lo otro, hoy lo haré mañana, ¿sí? Empezaré mañana, como ir al gimnasio, todo eso. Claro, los adultos somos terriblemente hippies en esto, no somos disciplinados. Claro, y en los niños la suerte es tener un papá y una mamá que cuanto más desesperados están, mejor lo hacen, ¿no? Porque dicen, oye, o lo hacemos bien, enseñamos bien, porque si no tendremos un grave problema. Aquí el adulto es este el problema, ¿no? Que entonces siempre encuentra la excusa para no cumplirlo o encima después la facilidad, porque esto es muy fácil de conseguir una pastilla para dormir y si no, bueno, pues no veas la cantidad de productos de estos que se venden sin receta que se atiborran, que si las gominolas de melatonina, que si el spray, que si, bueno, todo esto que no sirve para nada o sirve poco, ¿no? Si no se utiliza de forma correcta. Hay un concepto que has mencionado que me ha gustado mucho, que has dicho la palabra ensueño, ¿no? Y yo esto lo aprendí escuchando a una persona en un podcast que se llama Eduard Stevie justamente, y hablabas de la diferencia entre el sueño y el ensueño. Sí, en inglés es mucho más fácil porque tenemos sleep, que significa sueño, y dream, que significa soñar. ¿Correcto? Entonces tú has de diferenciar muy bien, porque en castellano tenemos el sueño y los sueños.
Claro, no se entiende muy bien si hablamos de sueños que nos referimos a lo que sucede mientras estamos durmiendo y elaboramos estas historias. Es mejor emplear la palabra en sueños. En inglés lo tienen claro, ¿no? Ellos hablan de dreaming y el dreaming es lo que soñamos y en cambio el sleep es lo que dormimos, ¿no? Por esto es importante diferenciar las dos palabras. Claro, y aquí hay una parte muy interesante y creo que es algo que se ha explicado mil veces, gracias a vosotros también, pero ¿podrías explicar un poquito las fases del sueño Ujú. para que la gente lo entienda? Porque pese a Sí, haberlo explicado, mucha gente no, no no lo pasa sabe nada, lo todavía. explicamos otra vez porque es interesante. Mira, dormir es como bajar los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial. Es este momento que nos notamos como un poco que se nos cierran los ojos y este es un sueño que dura aproximadamente, este primer peldaño, unos 15 minutos más o menos, ¿no? Después de estos 15 minutos entramos en un sueño profundo. En este sueño profundo lo que sucede es que nuestro cuerpo se relaja totalmente. Estamos súper quietos, respiramos de forma pausada. Y es en este periodo o en este peldaño que dura aproximadamente una hora donde hacemos la reparación de tipo físico. Es importante entender que el sueño es un taller de reparación física y mental. Con lo cual, en el sueño profundo, en este peldaño del sueño profundo, es cuando se produce precisamente esta reparación de tipo físico. Si estamos muy cansados durante el día, dormimos, descansamos y podremos volver a utilizar la fuerza al día siguiente. Después de este peldaño de aproximadamente una hora, que se llama sueño profundo, caemos en otro peldaño, que no es que sea más profundo, sino que es diferente. Y a este peldaño le llamamos sueño REM, R-E-M, que significa que movemos los globos oculares. Esto se descubrió gracias a dos investigadores que mientras estudiaban las ondas cerebrales de otra persona tenían un gato y vieron que el gato movía los ojos y pensaron qué pasa con el gato, ¿no? Y le hicieron las pruebas al gato y descubrieron la fase REM. REM viene del inglés que significa Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido, y solo sucede en este peldaño del sueño. Este peldaño del sueño, el sueño REM, es un sueño activo. Activo significa que respiramos de forma irregular, nos movemos, hablamos, decimos palabras y se producen los ensueños. Aquí es donde configuramos los ensueños. Y este peldaño suele durar aproximadamente también 3/4 de hora más o menos. Con lo cual el conjunto de sueño superficial, sueño profundo, sueño REM se llama un ciclo de sueño y dura aproximadamente unas 2 horas. A lo largo de la noche repetimos ciclos de sueño, es decir, si dormimos 8 horas, haremos normalmente 4 ciclos de sueño. Por esto, muchas personas cuando han dormido ya 2 ciclos, es decir, 4 horas, pueden despertarse, sobre todo personas mayores. Y se despiertan y dicen, siempre me despierto a la misma hora. Y es precisamente porque han terminado un ciclo de sueño. Porque cuando terminamos un ciclo, volvemos a empezar. Es decir, volvemos al sueño superficial, profundo y después REM. Y cuando nos despertamos sucede al revés. Desde un sueño más profundo se suele pasar a un sueño REM, es cuando recordamos los ensueños, que son las historias que configuramos mientras dormimos y que no sabemos interpretar. Entonces se produce esta escalada o esta subida a un peldaño más superficial y nos despertamos. Por esto, la forma más natural de despertarse es con la luz y la luz del sol, o lo que nos sucede, por ejemplo, en verano, cuando no tenemos una hora fija para despertarnos, nos despertamos genial, que de golpe notamos que abrimos los ojos, ¿no? Y pensamos, qué bien, ¿no? Y no hemos necesitado ni el despertador ni nadie que nos achuche diciendo, niño, levántate, ¿sí? Estas serían las fases del sueño. ¿Y qué problema hay si no seguimos esas fases? No, no, no es que haya problema, es que a veces por las tensiones, simplemente o por cosas que suceden a nuestro alrededor, si hay alguien al lado que ronca, igual, entonces tenemos más micro despertares. Entonces es cuando al día siguiente tenemos las consecuencias. Porque la única manera de saber si hemos dormido suficiente es ver cómo nos encontramos al día siguiente, porque el sueño es un taller. Si tú duermes, por ejemplo, 7 horas, 7 horas y media, pero al día siguiente estás cansado, de mal humor, significa que estas 7 horas y media algo ha pasado
Normalmente es que hay tensión, ansiedad, que provoca que el sueño no profundice, entonces será insuficiente. En cambio, si tú duermes estas 7:30, 8, te levantas bien, llegas a la noche contento, ganas de hacer cosas y evidentemente un poco más cansado porque ya llevas muchas horas despierto, pero llegas bien, significa que lo que has dormido ha sido suficiente. Vale, Eduardo, después de hablar todo de estas fases, yo te quería preguntar qué opinas del tema de los suplementos. Por ejemplo, melatonina. Bien, está muy de moda porque evidentemente las casas comerciales pues necesitan ganar dinero y entonces han hecho pues campañas importantes para utilizar complementos, ¿no? Algunos de ellos los encontramos en la alimentación normal y corriente, como podría ser el triptófano, los aminoácidos, todo esto. Si comemos bien, no habrá problema, no necesitaremos complementos. La melatonina se ha convertido en algo muy popular, básicamente porque lo venden sin receta y ha corrido un poco el mito, que no es del todo cierto, pero algo así, que ayuda a dormir un poco. Ayuda en el sentido de que no es una pastilla para dormir, pero en cambio, claro, no produce adicción ni tolerancia y la pueden tomar niños, adultos, pero no va bien en todos los casos de insomnio, ni mucho menos. Va bien sobre todo en aquellas personas que cambian los horarios de trabajo, por ejemplo, los trabajadores nocturnos, la gente que no puede ir a dormirse cada día a la misma hora, sirve para fijar el ritmo biológico, es decir, el ritmo circadiano. Circa es cerca, diano de un día, es decir, el ciclo de sueño y la vigilia. Con lo cual, lo importante es siempre que es preferible que siempre sea un médico la que lo recete y si no los farmacéuticos que saben mucho de esto y también hay que comentarles y preguntarles, porque no servirá para todo. Vosotros tendréis gente que os dirá, pues yo tomo tantas cosas para los suplementos y bueno, pues yo qué sé, cúrcuma y para la artrosis y para miles de cosas. Pero bueno, lo importante es que tener una buena alimentación, hacer ejercicio, esto es muy importante, y tomar melatonina solo cuando la necesitemos de verdad. Has dicho una cosa que es súper importante para nosotros y que creo que compartimos con todos los invitados que traemos, que es el tema del ejercicio. Ujú. Tú eres de los que dice, yo ya lo sé, ¿eh? Pero para la gente que nos escucha, tú eres de los que dice que hay que entrenar pronto por la mañana, más tarde porque rendimos más. ¿Qué opinas de este tema? Que no soy yo el que lo dice, sino lo dice la ciencia. Exacto, sí. Lo que sabemos hoy en día es que el ejercicio segrega, cuando tú haces ejercicio, segrega una serie de sustancias químicas en el cerebro que se llaman endorfinas, que son muy positivas porque dan la sensación de bienestar. Bienestar va unido un poco a la alerta, a estar bien. Por ejemplo, si nosotros quedamos, yo te digo, vamos a jugar un partido de pádel, pero tiene que ser a las 7:30 de la mañana. Tú me dirás, tío, a las 7:30, pero si yo todavía estoy durmiendo, ¿no? Dices, no, es que yo solo puedo hasta ahora, y quedamos. Entonces, cuando suena el despertador, si estás sobre todo un poco lejos, a las 6 o 6:30, te vas a acordar de mí, de todo el mundo, y dirás, no voy a ir, no puedo. Pero claro, sabes que yo estaré allí esperándote, con lo cual tú irás. Y si tú vas, ¿qué pasará? Que jugaremos, que me ganarás, evidentemente, solo porque eres más joven, ¿eh? ¿Y qué pasará después? Que va a aparecer esta sensación de bienestar y tú dirás, "Uf, qué bien me siento, qué bien voy". Claro, esto, si lo trasladamos a última hora de la noche, ¿qué hace esta euforia o esta capacidad de estar bien? Te retrasa la hora del sueño. Por esto, todos los estudios científicos recomiendan el deporte como máximo hasta las 7 de la tarde, sobre todo en nuestra sociedad que nos vamos a dormir pues un poco más tarde que el resto de los europeos y por esto dormimos menos, ¿no? Pero lo ideal es por la mañana. Pero bueno, hay muchas maneras de hacer ejercicio. Yo cuando lo recomiendo, por ejemplo, les digo, tú vas a ir mañana, por ejemplo, tú vas a la facultad, ¿vale? O tú vas a tu trabajo y tienes que desplazarte en un transporte público. ¿Qué pasa? Pues baja una parada antes del lugar donde tienes que trabajar. Es decir, una parada eso es 1 kilómetro, menos. Entonces tú andarás por la mañana aquel kilómetro y solo te representará 10 minutos más de tu vida, ¿no? Será un gran esfuerzo, ¿no? Pero ya lo habrás hecho bien. Esto es muy importante. Hacer ejercicio es muy importante y cada vez más se demuestra, ¿eh? Pero no solamente para la gente joven, ¿eh? Sirve para toda la vida hay que hacer ejercicio. Toda la vida nos tenemos que mover, ¿eh?
Yo soy un buen ejemplo, ¿eh? Yo juego a golf 3 días por semana y juego a tenis sábados y domingos, ¿eh? Esta mañana he estado jugando, ¿eh? Qué 18 bueno. hoyos andando y ahora estoy aquí. Pero bueno, esto es, yo le he hecho deporte toda mi vida, ¿no? Ya os he dicho que cuando estaba en Estados Unidos allí nos hacían hacer de todo y cuando volví, claro, ya quedé enganchadísimo, ¿no? Y me gusta la competición, me gusta todo. Y la verdad es que me siento muy bien, pero es importantísimo hacer deporte. Porque, y no solamente por esto, ¿eh? La parte mental también es importante. ¿Eh? Si tú ves gente, yo lo veo, por ejemplo, yo claro, yo juego a golf con todo el mundo, ¿no? Desde gente joven a gente mayor e incluso más mayores que yo. Y claro, los ves distintos a los abuelos que ves en un parque, que a lo mejor solo están sentados en el banco, más jóvenes que nosotros y que en su vida pues ya lo han hecho todo, ¿no? En cambio allí siempre hay el aliciente de, uy, la bola, que siempre nunca sale lo que quieres, claro, porque a mejor no vamos, ¿eh? Siempre vamos a peor, pero esto le sucede a todo el mundo. Por lo tanto, creo que el ejercicio es básico, básico para la vida de las personas. Y también es muy importante, por lo que hemos leído tú y yo como método Tokei y todo, de que es importante también adaptarlo a qué grupo estás tú metido, ¿no? Un grupo más alondra, más búho, ¿no? O cómo es ese colibrí o intermedio, ¿no? Que Esto es muy dicen. interesante. Fíjate, en el cerebro tenemos un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj está programado genéticamente para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. La franja horaria que este reloj está diseñado genéticamente sería para acostarnos alrededor de las 10, 11, 12 de la noche y despertarnos a las 6, 7, 8 de la mañana. Esta es la franja de sueño normal. Pero hay personas que esta franja la tienen ligeramente retrasada, es decir, que hasta las 9 de la noche están perfectos, alegres y demás, pero en cambio a las 10 de la mañana no les digas nada porque tienen tendencia a ser precisamente búhos, es decir, son nocturnos. Después hay los que están un poco al revés, es decir, que a las 5 o 6 de la mañana ya están como una moto, hacen ejercicio, hacen de todo, pero a las 9 de la noche no les digas nada porque están durmiendo. Esto es interesantísimo para cada uno de nosotros, pero sobre todo nosotros hemos hecho mucha investigación, concretamente Carla, mi hija, la doctora, que lleva ahora la fundación y es la CEO de las clínicas, ha hecho mucha investigación y seguimos haciéndolo con deportistas de élite, porque es muy importante para alguien que evidentemente se gana la vida pues con este deporte, tiene que saber cómo son sus ritmos biológicos, si es más nocturno o si es más diurno. Concretamente ahora tenemos varias gente, ¿no? Dos de ellos son magníficos, dos. Un es un piragüista, palista que llama él, que es discapacitado, le falta una pierna porque tuvo un tumor y le cortaron una pierna y va a ganar una medalla olímpica en Los Ángeles porque ya es campeón de Europa. Entonces, claro, este chico estamos organizando los viajes para jet lag, saber cómo tiene que tomar la melatonina, cuándo tiene que entrenar. Y este es uno de ellos. Hay otro que es un tenista profesional de silla de ruedas, ¿eh? Y también este va a ser medalla en Los Ángeles. Pero no solo esto, por ejemplo, uno de los golfistas españoles que juegan el Leaf, esta competición que ganan lo que no está escrito, también lo llevamos, ¿no? Para organizarle los viajes del jet lag. Por esto es tan importante saber en qué momento del día. No sé, si tú juegas con él y jugáis a tenis, por ejemplo, y él es nocturno, tú cítalo, y tú eres diurno, cítalo para jugar a las 8 de la mañana. Ya verás que lo ganarás seguro, aunque él sea mejor que tú, lo ganarás seguro. Le Porque, fastidio, ¿no? claro, porque él a las 8 de la mañana no vale para nada, por más bueno que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía su ritmo biológico está desplazado. Claro, yo creo que esto ayuda mucho a hacer entender a la gente lo importante que es dormir, ¿no? Es decir, ya lo sabía la gente, ¿no? Pero que deportistas de élite estén mirando esto al dedillo, quiere decir que de eso depende que sean campeones del mundo o no. Totalmente cierto. Mira, empezamos a trabajar así con este tipo de deportistas, con Alex Cribillet. Fue el primero que ganó una carrera de 500 centímetros cúbicos en Japón. Entonces nos vino para precisamente que le ayudáramos al jet lag. Y claro, él no sabía nada de esto, nosotros poquito, pero algo sabíamos. Y la verdad es que lo hizo genial, ¿no? Porque tienes que adaptarlos a su ritmo biológico en el horario que están allí, ¿no? Claro, esto significa un adelanto magnífico, brutal. En nosotros, ya te he dicho, Carla dirige la fundación
y invito a todo el mundo que entre en la Fundación Estivil Sueño y mire los trabajos con deportistas de élite, ¿no? Hemos hecho desde el estudio del sueño de una persona también discapacitada corriendo el Dakar, otro subiendo el Everest, otro, un equipo, el equipo de fútbol, el equipo de hockey sobre hierba de aquí, de cerquita, competencia vuestra, que estas son todas de Tarrasa, ¿Vale? que es de hockey hierba, buenísimas, que fueron a Japón y después a París. Claro, les estudiamos. Es mucho más complicado estudiar todo un equipo, Claro. porque en el equipo hay algunas matutinas, algunas vespertinas y, bueno, no veas la dificultad que hay, ¿no? Organizamos también el sueño de la regata, la Barcelona World Race, que es la regata alrededor del mundo, que había 2 navegantes y también les calculamos cuándo tenían que dormir. Claro, esto, ya cerrando un poco lo que me decías, ¿no? Sí que la gente, los deportistas de élite y la gente normal también es consciente, pero los de élite mucho más, que claro, de técnica lo saben todo, de alimentación lo saben todo, pero en cambio de sueño no sabían nada. En cambio ahora ya saben que el sueño es el entrenamiento silencioso. Y saben perfectamente que si duermen bien, el día siguiente estarán mejor. Que es lo mismo que nos decían nuestras abuelas cuando teníamos un examen, que nos decía, duerme bien porque lección dormida, lección sabida, ¿sí? Y esto es lo mismo, ¿no? Tú aprendes una técnica de día, duermes bien y al día siguiente te acordarás. Bueno, es tan importante dormir, ¿no? Que siempre te decían, ¿no? Cuando pasaba algo importante, que fueras a la cama y que lo comentaras con la almohada, ¿no? Sí, esto es la idea de que precisamente cuando dormimos, la información que hemos recibido durante el día la consolidamos Claro. y ponemos en orden nuestro cerebro, ¿no? Y muchas veces nos ha pasado que si durante el día tenemos ideas que bueno, no sabemos cómo salirnos del tema, la gente nos dice, consúltalo con la almohada, ¿sí? Correcto. Consúltalo. Imagínate qué decir esto, ¿no? Significa que tienes que dormir y si duermes al día siguiente tendrás la solución. Total. Vale, Arnau, yo creo que Eduardo ya se está ganando la caja, ¿eh? Y Ya le tanto. queda poquito. Ahora tenemos unas preguntas de los seguidores que Bien, te han querido hacer muy bien. y creo que después de eso ya tendrás la caja ganada. Bueno, estoy preocupado porque la veo aquí todo el rato, me la miro, no me habéis dicho nada, claro, yo, a ver qué será Lo esto. mismo que le decimos a los demás invitados, no tiene agujeros, con lo cual no hay ningún animal dentro. O sea, no tienes Venga, que preocuparte. perfecto, perfecto. Te quería preguntar, Venga. ¿qué recomendación le darías a una persona con menopausia para poder dormir mejor? Bien, es importante entender que los problemas hormonales de las mujeres condicionan este mal dormir. Entonces, básicamente es un tema también de temperatura. No tenemos, y hemos de ser sinceros, ninguna pauta concreta que mejore a todas las personas que tienen menopausia. Algunas les irá bien tomar melatonina, otras les irá bien hacer ejercicio, pero por desgracia la medicina del sueño relacionada con la mujer sigue siendo la gran ignorada. Y la ciencia todavía es muy machista, ¿sabes? Porque por ejemplo, de ah, artículos o investigaciones de la próstata de los hombres hay muchísimos. En cambio, el sueño de la mujer, muy pocos, ¿no? O sea, hemos de cuidar un poco más. ¿Qué creencia sobre el sueño te parece falsa? Bueno, hay muchas en internet, por ejemplo, esta típica que hay que dormir poco para ser rico y famoso, ¿no? Estos son tonterías enormes. Si uno duerme, además te dicen, ¿no? Hay que dormir 3 horas o 4 horas, porque esto es lo que hacen los grandes hombres. Bueno, no, es mentira, es mentira. Los grandes hombres no hacen esto. En todo caso, pueden dormir un día 3 horas, pero al cabo de media hora vuelven a dormir 3 más y después 3 más. No, hay que dormir bien y esta es una gran tontería. Dormir poco solo lo dicen los que no tienen mucho cerebro. Una compañera nos pregunta, tengo muchas pacientes que se despiertan sin motivo durante el sueño. ¿Qué recomendación aparte de mejorar estrés, apagar luces, exposición a pantallas y exponerse a luz le darías? Normalmente las personas que se despiertan muchas veces siempre hay una causa que la provoca. A veces es simplemente el estrés acumulado durante el día y por esto hay que tratar el día para mejorar la noche. Pero hay algunas causas, algunas enfermedades, como la gente que da sacudidas mientras duerme, que esto podría ser una enfermedad que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Hay que investigar cuál es la causa de estos microdespertares y entonces poderla ayudar. Qué bueno. Vale, siguiente es hablar sobre medicación, que hemos hablado poco, y es, Bien. ¿consideras que la medicación que recetan para dormir es igual de reparadora?
Las pastillas para dormir, tal como he dicho antes, no es ni buena ni mala, sino está bien empleada o mal empleada. Por ejemplo, si alguien viene y tiene unos malos hábitos o se toma, por ejemplo, 10 cafés cada día, a este, por más pastillas que le demos, no mejorará. En cambio, sí que hay problemas, sobre todo problemas más de tipo emocional, que con una medicación pueden mejorar el sueño. Y básicamente con una medicación que suelen tomar también durante el día, porque muchas veces las pastillas solas no sirven. En cambio, por ejemplo, en temas de jet lag, lo hacemos mucho con deportistas. Puntualmente tú puedes tomar una pastilla para mejorar el sueño de forma puntual, pero no de forma continuada. Por esto, las pastillas siempre, siempre las tiene que recetar un médico. Qué bueno. Y para acabar, tenemos una pregunta que dice, ¿despertar a una persona sonámbula tiene algún efecto negativo como se dice? La verdad es que este es un mito, ¿no? No despertemos a los sonámbulos que se van a volver locos, ¿no? No, un sonámbulo es alguien que está durmiendo profundamente, profundamente y de golpe se despierta. Entonces hay una actividad que es una mezcla de estar dormido y estar despierto. Por esto un sonámbulo abre los ojos, pero tiene la mirada perdida. Un sonámbulo no recuerda nada porque está dormido, pero a la vez es capaz de andar. Entonces, claro, antes se decía, no lo despiertes, que se volverá loco. No, no lo despiertes porque está profundamente dormido, aunque vaya andando, aunque tenga los ojos abiertos, pero verás que casi no habla un sonámbulo. Entonces, lo único que pasa es que si está profundamente dormido, te costará despertarlo. Y si lo despiertas, te dirá, pero ¿por qué me despiertas? ¿No? O sea, no entenderá por qué. Hay que hablarle con palabras muy suaves, por ejemplo, ven, vamos, sígueme, y lo encaminamos hacia la cama y aquí se acaba el episodio. Qué bueno. Brutal. Yo creo que Eduard, egoístamente, me hubiera encantado quedarme más rato porque al final está siendo súper enriquecedor, pero es lo que comentábamos al final, la gente se queda escuchando el episodio. Y entonces, si te parece bien, creemos que ya te has ganado la caja. Ya, hoy qué bien, Sí, estaba... pero antes te pedimos si quieres dar información sobre dónde te pueden encontrar, bien. libros, lo que quieras, lo de la fundación, pues si quieres Muy bien, repetirlo. sí, ayudamos a mucha gente, básicamente en nuestra clínica en Barcelona. Tenemos en la Clínica del Sueño Estibil, que está en el Paseo General Mitre, 125, entre Muntaner y Mandri. Allí es donde hacemos los estudios de sueño, visitamos. También estamos en varios locales más. Uno de ellos es en Sabadell, en el Quirón Vallès. Allí tenemos una unidad también muy potente de sueño. Y bueno, con esta información es correcta. Después nos pueden encontrar en las redes, en todo nos pueden seguir, en Instagram, encontrarán Clínica del Sueño Estibil y también Doctor Estibil y también Carla Estibil, que es la doctora que hace todo el tema de la cronobiología. Y además, pues bueno, siempre que alguien nos necesite para dar una conferencia, que hacemos muchísimas, pues estamos a su disposición. Y dando, qué bueno. Brutal. Pues ahora, si quieres ya, Eduard, apartamos un poquito de esto. Y esto es un poco nuestro lema al final, que es gracias por venir a romper mitos y no corazones, ¿no? Que al final es una Como cosa verás, que... te has ganado el diploma. Exacto. Esto me lo llevo, Hombre, y tanto, lo que quieras. Sí que te diremos, el sobre azul, déjalo para el final. Sí. Vale. Entonces, estos son pequeños detallitos. Ah, encanta. Una botellita con nuestro logo. Muy bien. Pégate. Pegatinas y el lanyard. Aquí me colgaré. Para no perder las llaves. Sí, no, y muchas más cosas. No juega golf. Exacto. Muy bien. Muchas cosas, ¿no? Bueno, quedan eso. Ah, esto me encanta. Esto me encanta. Hemos visto que siempre llevas viseras. Espera, que esto me lo tengo que probar. Bueno. Esto hay que probarlo porque lo voy a estrenar. Mañana no juego golf, pero Qué bueno. lo haré la semana que Además viene. hemos visto, no sé si todavía la tienes, una bolsa de palos de esta marca. Sí, que llevas TaylorMade. ¿Cómo sabes? Porque Lo hemos hemos visto, hecho nuestro ¿no? trabajo de búsqueda. Investigación. No, Claro. Estáis locos, sí, me encanta. Claro. Qué bueno. Brutal. Bien. Súper, súper bien. Y por último, Bien. es uno de los detalles que más nos gusta haceros, que es el del sobre. Sí. Que al final, hoy en día, con tanta inteligencia artificial, Se regalar pierde. algo artesanal, creemos que tiene mucho valor. Es muy importante. Y esto es un dibujito. Bueno, además se nota que está hecho con inteligencia. No, este. Ah, vale, digo, yo me lo digo. Has picado. Digo, hostia, no me. Es súper guapo, me encanta. Me hicieron una caricatura, esto no es realmente una caricatura, pero
hace mucho tiempo y las guardo. Tengo 2 y esta será la tercera. Esto irá a mi despacho, ¿eh? Qué bueno. O sea que muchas gracias. La verdad, Con las muchas cosillas que hemos visto que gracias. te Sí, gustaban. la guitarra y el palo de golf. Sí, Y sí. el Y el esquí, esquí. que vimos que también que... Sí, esquío desde que tenía 7 años, ¿eh? Mira, esquié hace ahora, la última vez, antes de Semana Santa, la pista, esquiamos siempre en el Valle de Arán, porque mi papá hizo el servicio militar allí. Y bueno, después de muchos años volvimos y nada, una pequeña borda que se llama, y era cuando empezaban la estación de Vaqueira, y allí hemos ido toda la familia, toda la vida, y hace esto un mes todavía con 78 años Qué me bueno. hice la pista 1, la 2, la 3 Qué bueno. Brutal. y me encanta. Pues Muchísimas esto para ti, gracias, a ti, colegas. hombre. Muchísimas gracias. Y nada, simplemente, como te hemos dicho al principio, esperamos que haya sido un rato agradable para ti. Para nosotros lo ha sido mucho y muy enriquecedor. Y nada, ya damos por finalizado el episodio. Muchas gracias por venir, Gracias por a compartir tus vosotros. conocimientos. Y seguir, porque estas actividades de comunicación son muy importantes. Y tanto. Buscar temas que interesen a todo el mundo y tenéis que estar orgullosos de ser Lo pioneros estamos. Y tanto. en esta función. Súper. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Agradecido.